Ay. A ver, hay por ahí alguien más, ¿no? Que están dos por ahí que habrán bajado un momento a respirar. Bueno, pues nada, seguimos con el tema tercero, vamos a terminarlo. Composición y estructura del grupo. Recordáis que el día anterior estuvimos viendo el tema de la composición, ¿no? Tamaño, diversidad, algunos metaanálisis indicativos de estos estudios, de cómo influye la composición, ¿vale? El número de miembros era el elemento más básico, ¿no?, de la composición. Son grupos grandes, pequeños, pero como veis había otros. Los metaanálisis tampoco nos habían dejado muy claro, ¿no?, a veces, porque hay un montón de variables mediadoras, ¿vale?, de los efectos. O sea, no suelen ser efectos directos, sino mediadoras, pues era el tipo de tarea, ¿recordáis? El tipo de industria, los años de experiencia. O sea, había varias variables que moderaban esos efectos, que bueno, nos daban pistas. Luego estuvimos viendo cómo se podían combinar. De hecho, planteamos un modelo, no sé si le habéis hecho un vistazo, de la secuenciación, de cómo desde unas características individuales da lugar a un tipo de grupo con mayor o menor integración social, ¿vale? Y ya habíamos entrado en lo que es la parte de estructura. Y bueno, habíamos hecho una introducción inicial sobre qué es la estructura, en definitiva. Hablábamos de la estabilidad, de la cristalización y bueno, pues ya lo habíamos dejado preparados para hablar de los elementos de la estructura, ¿vale? Entonces, los elementos, recordar que son las normas del grupo, los roles y la jerarquía de estatus. También se considera un elemento la cohesión, ¿vale? Pero la cohesión ya la hemos estudiado y tiene, como sabéis, su propia dinámica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es por partes cómo se ha estudiado en psicología social lo de las normas, roles y la jerarquía de estatus. Todos estos conceptos los habéis manejado ya. Incluso son términos con los cuales estamos familiarizados, aunque no hubiéramos estudiado psicología, ¿no? Con normas, con facilidad nos viene a la memoria qué puede significar, ¿no? Rol es lo mismo, dejan de ser, como sabéis, rol, pues viene a ser a representar los papeles, ¿no?, que se representan en una función. Y bueno, pues con esa analogía es con la que se utiliza en psicología social, ¿no? Los papeles, funciones que en distintos grupos, de distintas características, cumplen algunos individuos. Y el estatus, que tiene que ver con una ordenación de posiciones en un grupo que conlleva, no son neutrales, ¿no? El estatus significa pues, mayor prestigio, deferencia. El estatus marca a veces las pautas más relacionadas con el liderazgo, etc. El estatus no solo tiene que ver con la clase económica, que es lo que muchas veces la gente asocia, sino de otro tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, el estatus de las personas mayores en ciertas culturas. Incluso aunque no tuvieran poder real ejecutivo, en la práctica esos consejos, ¿no?, de ahí viene el Senado, todo este tipo digamos, de elementos o organizaciones luego políticas, pues ha surgido a raíz, ¿no?, de ese sentido, ¿no?, de lo que significaba un consejo de sabios, de mayores, incluso a nivel de culturas primitivas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que vamos a ver. Pues cómo se ha conceptualizado, qué sentido tiene y, como siempre, pues algunos aspectos teóricos, ¿no? Vale, normas de grupo. Aquí yo os he tratado de resumir bastante en mis presentaciones todo lo que viene ahí, porque viene bastante, ¿no? Pero no es muy complicado, simplemente ordenar un poco las ideas. Primero, ¿qué entendemos por normas en el sentido de una definición, vamos a decir, teórica, ¿no?, propia de una disciplina como la psicología? Entonces, bueno, generalmente se entiende como marco de referencia común, eso es lo importante, común. El común quiere decir que de alguna forma están compartidas, están convalidadas explícitamente, pues, por ejemplo, a través de las normas, lo más claro es el derecho, ¿no?, o implícitamente, ¿no? Hay un cierto consenso sobre que está bien, que no, que se hace en tal o cual ocasión. Hasta cuando hay que aplaudir en un concierto de ópera, ¿no?
claro que existe una norma, ¿no? De alguna forma. Y la gente que va a la ópera por primera vez y no tiene ni idea, pues no se le ocurre, se espera un poco, ¿no? Se contiene a ver si aplaude el de al lado. ¿Vale? Bueno, hasta eso es una norma, ¿no? Y la idea de uniformidades de conducta, fijaros que va en la línea con la que hemos arrancado todo el curso, ¿no? En realidad, si no hacemos caso a las normas de tráfico, imaginaros, ¿no? Lo que se originaría, pues algo así, ¿no? Si uniformidad de conducta dice que si tiene una parada que pone stop, pues todo el mundo pare. Por eso hay una uniformidad, ¿no? De comportamientos. En los grupos, de alguna forma, pues también tiene ese sentido las normas, ¿vale? Por eso se habla de reguladoras de actitudes y conductas. Que está bien, que no está bien. Fijaros siempre esto, las normas no necesariamente son explícitas o formales, no siempre están escritas y con tan claras, ¿no? Como esas señales de tráfico, que es la expresión máxima, ¿no? de una norma, ¿no? ¿Vale? Pero una sociedad ve bien o ve mal que la gente escuche un tipo de música o no, que la gente acepte unas prácticas de vida o no, y eso es lo que conforma, ¿de acuerdo? Y algún autor siempre presupone que a nivel teórico hablar de normas tiene que ser siempre que lleve aparejada alguna sanción. Cualquier cosa que aparentemente sea una norma, pero la sociedad no haya previsto un castigo, una sanción, y la sanción puede ser un rechazo, una no aceptación, o sea, no tiene por qué ser una sanción económica o penal, ¿vale? Eso es lo que para muchos autores marca la pauta de lo que es norma o no una sociedad. Tipologías hay diferentes, siempre se han agrupado bajo dos características, son descriptivas y prescriptivas. Yo incluso siempre he dudado de esta tipología, yo creo que cualquier norma tiene las dos caras, o sea, puesto que estamos definiendo norma como algo que tienes que hacer, pues prescribe. Pero bueno, en la literatura suele aparecer así, ¿no? Descriptivas, que es lo que se hace en una situación, lo que la gente en una cultura determinada en tales situaciones prevé que se hace, y prescriptiva siempre añade el punto, digamos, más moral, ¿no? Que está bien visto, que no, que se aprueba, que desaprueba. Repito, para mí, bueno, esto es una cosa mía, una reflexión más profunda, yo hablaría de dos dimensiones de las normas, la descriptiva y la prescriptiva. Por tanto, como si unas normas son exclusivamente descriptivas, otras prescriptivas, nunca le he visto el sentido. Bueno, es así. ¿Vale? La idea del heurístico de la prueba social, tomar esto. ¿Sabéis lo que es heurístico? ¿Os acordáis lo que significaba? De psicología social, bueno, y también se utiliza en otros ámbitos. Los heurísticos eran atajos mentales, reglas sencillas, ¿no? Que en algunas situaciones, para no hacer un pensamiento excesivamente controlado, ¿no? Que digamos, nuestro sistema cognitivo lo cuestionaría a veces, ¿no? Bueno, pues para ahorrarnos esos esfuerzos, el cerebro funciona como sabéis, con heurísticos, además que de los sesgos, que también recordaréis, ¿no? Entonces, el heurístico de la prueba social quiere decir que ¿dónde va Vicente? ¿Habéis oído esa expresión? ¿Dónde va la gente? O 100.000 moscas no pueden equivocarse. ¿Habéis oído eso? En plan irónico. Bueno, pues es eso. La prueba social, como todo el mundo está de acuerdo, pues debe estar bien. Y es un heurístico. Porque sí, el hecho de que esté todo el mundo de acuerdo no quiere decir que de ahí se derive que algo sea objetivamente correcto. ¿Vale? Por eso se añade heurístico. ¿Vale? Bien. Desde otras visiones, digamos, desde otras perspectivas, ya sabéis que aquí siempre metemos la perspectiva de la teoría de la identidad social, lo que el acrónimo TIS, que es eso, ¿no? Bueno, pues fijaros, ¿en qué insistía la TIS? En el tema de la atracción hacia el grupo, ¿no? Las normas grupales, la identificación con el grupo. ¿Y cómo se identifica uno? Pues, no se identifica en abstracto, te identificas a través de lo que prototípicamente define a ser hombre, ser mujer, ser francés, ser español, ser estudiante o ser profesor. O sea, que no... Entonces, bueno, en ese sentido, la TIS, al hablar de normas de grupo, más bien dice que en contextos de comparación, acordaros, contexto de comparación es mi grupo en relación al otro, endo-exogrupo, ¿vale? Sobreestimo nuestra semejanza y sobreestimo las diferencias con el otro. Claro, eso no se da siempre en todos los contextos. De ahí que los médicos con los psicólogos no nos estemos tirando trastos todos los días. Pero yo recuerdo cuando yo estudiaba psicología,
que hubo un intento, claro, se habló de hace ya mucho, ¿no? Y desde las facultades de medicina intentaron que con un par de cursos un médico pudiera, un par de cursos o 3, pudiera obtener el título de psicólogo, ¿no? Y claro, en esa semana se pusieron todas las facultades de España en huelga, bueno, y se paró aquello. En ese contexto de comparación, a un estudiante de psicología te encontrabas con un estudiante de medicina y, bueno, era como ver al diablo, ¿no? Sí, pero en otros contextos, pues imaginaros. Pues siempre en contextos de comparación. Y a través de la autocategorización es el plus, vamos, es el camino que te hace a ti vincularte a un grupo, a una identidad, ¿vale? Si no se da ese proceso de autocategorización, pues no opera, ¿no? Ese fenómeno de la identidad social, como sabéis. Hoy, como sabéis, el mundo actual está hay mucha fuerza, ¿no?, en resaltar continuamente el tema de las identidades. Y eso tiene factores positivos y negativos. Pero bueno, ahora no vamos a entrar en eso porque nos llevaría a discusiones de tipo moral, filosófico, que no es que yo lo rehuya, pero que no vienen al caso, ¿no? Estudios pioneros. ¿Cómo se marcó la psicología social en el enfoque de las normas? Que, por cierto, fue sobre todo en esas etapas. Actualmente es raro ver algún artículo específico de investigación referido a las normas, ¿vale? Entonces, el primer tema, el famoso experimento del efecto autocinético de Selig, que ya os lo hemos comentado. Autocinético, cinético es de movimiento, kinexis, es decir, sabéis que en una habitación oscura proyectas un punto blanco de luz y nuestro cerebro lo interpreta como que se está moviendo y no hay ningún movimiento, pero ocurre ese fenómeno puramente perceptivo. Entonces, ¿por qué este estudio es ya clásico y se tiene muy en cuenta? ¿Qué descubrió Selig? ¿Os acordáis un poco qué descubrió Selig? Entre otras cosas, porque hizo más experimentos y otros temas. Relativo a las normas. Recordar, entras como sujeto y te preguntan cuánto se mueve a la izquierda o a la derecha. Y tú dices, 1 centímetro. Vas construyendo tu norma individual. Tu norma en este caso es el movimiento que estimas que hay, ¿vale? ¿Qué pasaba cuando, así muy simplificado, porque ahí viene más descrito, cuando se reunían en grupo a varios individuos sin que pudieran hablar entre ellos, ni nada, una sala oscura, que iba creándose una norma grupal? Pero vamos, iba convergiendo y al final la mayoría de los individuos, o al menos estadísticamente significativo, terminaban diciendo 1 centímetro o 2, los que... ¡pum! Y lo curioso es que después hacían estudios al cabo de 3 meses y si se había afianzado con fuerza la norma grupal, el individuo ahora, en una prueba de carácter individual, recuperaba la norma grupal. Entonces, fijaros, ese experimento puso de relieve que algo puramente físico, perceptivo, imaginaros lo que pasará en temas de carácter social o de valores. Era capaz, ¿no?, de que la gente confluyera y crear una norma grupal, ¿vale? Entonces, en ese sentido, siempre es un experimento que se cita de los claves, ¿no?, de los top de psicología social, ¿no?, que demostró con claridad este tipo de cosas. Y la idea de persistencia en el tiempo es eso, ¿no?, que no hay que... Fijaros, esto está claro. ¿Por qué nosotros muchas normas las seguimos incluso inconscientemente? Pues porque desde críos, en nuestro proceso de socialización, aunque tenemos nuestras etapas de rebeldía y de formular nuestra propia visión del mundo, como sabéis, a partir un poco de la adolescencia y tal, pero parece que no, pero hay calado y aquellas normas que recibimos no es fácil, ¿no?, desprenderse de ellas. Otro experimento famoso es el de Newcomb. En el College Bennington era una universidad privada americana de corte conservador, no, perdón, los que iban allí a estudiar era femenina además y era de familias, vamos a decir, lo que llamaríamos conservadores, ¿no?, ¿vale?, de alto nivel. Pero la universidad normal tenía más bien la tendencia de la mayoría del equipo docente, era más bien, vamos a llamar progresista, como se llama, los republicanos y demócratas, ¿no?, para entendernos. La verdad que hay sus matices. No es tan sencillo hacer una transposición, ¿no? Pero bueno, lo entendemos, ¿no? Y entonces es un estudio también famoso porque primero es longitudinal, recordar que os dirán en más de una clase. En psicología faltan a veces estudios longitudinales para ver precisamente la dinámica de los procesos psicosociales. Bueno, pues es un estudio longitudinal. Es decir,
no es un experimento, porque es una situación real, es una universidad, es un casi cuasi experimento, vamos a decirlo así, que reúne algunas características, pero no todas. Por ejemplo, no puedes aleatorizar los grupos, son clases que ya están formadas y iban digamos, preguntando a través de escalas de actitudes para ver cuáles eran los valores, ¿no? Y luego les pasaban en primero, en segundo, en cuarto. Entonces, lo que trataban de ver es justamente eso, ¿no? ¿Cuál había sido el proceso por el cual personas que procedían de ambientes más bien conservadores, con unos valores en primero X, en quinto, cuarto, habían cambiado, ¿no? Algunos no habían cambiado, una mayoría sí, ¿y cuál era el juego por el cual cambiaban? Pues suponeros, ¿no? Pues más refuerzo incluso inconsciente de los propios profesores hacia aquellos que demostraban o iban en la línea de unos ciertos valores frente a otros, etcétera, etcétera. Entonces, describe muy bien el proceso de cambio de actitudes a lo largo del tiempo y también de los que lo mantenían. Los grados de popularidad que tenían en la universidad quien se ascribía más a unos valores frente a otros. Es decir, en un estudio de campo real, ¿no? Bueno, pues pudieron demostrar también, ¿no?, cómo operan los grupos de referencia. ¿Sabéis qué grupo de referencia? El primer día lo dijimos, pero acordaos siempre, grupo referencia. Aunque no tengáis ni idea, piensa referencia. ¿Vale? Cómo habían modificado las alumnas su grupo de referencia familiar, que a lo mejor era de corte y de ideas más conservadoras, a otras. Y algunas alumnas no. ¿Vale? Creo que alguien después, los americanos ya sabéis que para estas cosas, si habéis estado ya al tanto de las elecciones, miras el tema de el New York Times o alguno de estos, miras el tema de las estadísticas y es una cosa alucinante, ¿no? La cantidad de cálculos que hacen por... Bueno, en fin. Preguntaron a estas personas cuando habían pasado 20 o 30 años, no se conservarían sus datos, y vieron cómo se consolidaron, su paso por la universidad consolidó, ¿no?, esos valores nuevos, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues este es un poco otro de los estudios, digamos, emblemáticos. Ahí el de Sheriff, veis, viene en 1936. El aparatito, como veis, un poquito ya antiguo, hoy sería un aparato mucho más moderno, que hicieron los experimentadores para proyectar un punto de luz en el espacio. En el cuadro número 4, pues ahí tenéis dos alumnas tipo, ¿vale? Como por qué razones cambiaron o no, o persistieron en sus actitudes previas, ¿vale? Ahí os vieron, ¿vale? La que no cambió siempre estaba crítica con las autoridades de la facultad, se centraba sobre todo en su trabajo universitario, no quería tanta comisión, ni grupo, ni huelgas, ni historias, muy crítica con algunos valores de la facultad. Vale, bueno, pues son algunos de los elementos que un investigador utiliza, ¿no?, para llegar a esas conclusiones. Muy bien. Pues nada, seguimos avanzando. Funciones. Si esto son cosas que ya sabemos. A partir de lo que hemos comentado, únicamente que, bueno, pues a nivel, digamos, analítico, pues para ver con más detalle, regulación y coordinación de las actividades, que hemos dicho, de la interacción entre la gente, conseguir metas, es decir, ¿qué metas consigues a través de las normas de tráfico? Pues que no haya accidentes, ¿no? Lógicamente, ¿no? Incluso hasta puedes facilitar que haya una mejor circulación. Mantenimiento de la identidad de grupo, ¿vale? Las normas contribuyen a ello. De hecho, luego, no sé si habéis leído el tema, dedica bastante tiempo a los efectos de la desviación. La desviación aquí se refiere a alguien que va contra las normas, en algún momento determinado, es decir, se desvía de las normas. No en otros sentidos que a veces se utiliza la desviación en plan más vinculada a delincuencia o cosas así. No, un grupo normal, alguien que no, va en contra, ¿vale? Pues esas son las funciones sociales y las de individuales es que constituye un marco de referencia. Esto a veces han puesto esta pregunta. Y te metían la de marco de referencia interpretativa y te decían si era una función social. Y era esa la clave, que no, que es una función individual. Porque suena mucho a regulación, coordinación, marco de referencia que hemos comentado al principio. ¿Vale? Desarrollo. ¿En qué se centran los estudios de desarrollo? ¿Cómo se originan las normas? ¿Cómo creéis que se originan las normas? Vosotros como alumnos de la UNED, pues habéis entrado aquí, punto, y ya está. Y estas son las normas. O sea, vienen dadas por la propia institución,
Y no hay más, ¿no? ¿Cómo se generan las normas de un grupo que, digamos, surge más espontáneamente? También es cierto que las instituciones cambian las normas, o sea, que no son rígidas para siempre, ¿vale? Ya veremos el tema de la influencia minoritaria o generativa, que como genera de nuevas normas o nuevas formas de entender las cosas. ¿Vale? Entonces, hay o bien, digamos, podríamos ver en cada grupo si ha surgido desde fuera o internamente, desde fuera se refiere, se han impuesto, te las han dado y no hay más, ¿vale? Y también podemos estudiar eso, ¿no? Hasta qué punto han sido espontáneas, voluntarias, o se han impuesto sin más por un líder. No hay problema. Origen interno, fijaros las guiones de los miembros, o sea, tú formas un grupo con gente para hacer, yo qué sé, un trabajo y cada uno que creamos que no, pues tenemos en nuestra cabeza nuestros propios guiones, ¿no? De cómo hacer las cosas, cómo salir de un atasco, cómo tomar decisiones cuando el grupo no... A ti, por ejemplo, ¿qué se te ocurriría si un grupo no avanza y no toma decisiones? ¿Harías alguna propuesta? Poner una fecha límite, pero tú ves que el grupo está atascado y ¿cómo solucionaríais ese atasco? Sí, pero todo el mundo de lluvia de ideas, al final os piden, hay que llegar a una conclusión. Sí, sí, seguro, piénsalo. ¿Tú qué? ¿Eh? Bueno, si lo aceptan al que se impone, que es muy fuerte y muy... o tiene mucho estatus y mucho prestigio, bueno, lo ha dicho. Está bien, claro, claro, también. Más fórmulas, seguimos atascados. Está el otro intentando persuadirnos y no hay forma de ponernos de acuerdo. ¿Sí? Claro, llegado al punto, vamos a votar. 2/3, 1/3, la mitad más uno. Bueno, quiere decir que la gente llega con esquemas a los grupos y, lógicamente, pues, y entonces a partir de ese momento, imaginaros si va cristalizando, o la negociación, como hemos dicho, persuadir uno, pues, patrones iniciales, que, bueno, parece que la gente los ve bien. Ah, mira, esto funciona así, lo ha hecho una persona, lo ha hecho otra. Ah, vamos a copiar esto. Evolución, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues, ¿cómo hacemos tal cosa? Bueno, pues alguien dice algo, pum, pum, parece que tal, otro lo va imitando, y sin hablar entre ellos, al final se da por bueno, ¿no? Un sistema, ¿vale? Y, evidentemente, si nos metemos de nuevo en la perspectiva de la identidad social, ¿vale? Pues las normas serían a través de el proceso de autocategorización, ¿vale? Que da lugar a que lo normativo de ese grupo sea aquello que mejor representa los valores, las creencias, las actitudes de ese grupo. Pensar en el grupo más peregrino que se os ocurra. Las normas de ese grupo vendrán en gran parte, según la teoría de la identidad social, por aquello que mejor prototípicamente defina, ¿no? a ese grupo, ¿no? Y damos por bueno, de hecho nos categorizamos con esa identidad en función de que hacemos nuestras esas normas del grupo. Origen externo, pues eso, ¿no? Una institución te lo impone o un líder, ¿no? Que puede llegar y decir, bueno, esto es así y ya está, ¿no? Lo que habéis comentado también. Bien, ahora viene un apartado que se llama los efectos de la desviación, ¿vale? Aquí tenemos, le he dedicado, lo he resumido en tres presentaciones, que corresponde a lo que viene ahí, pero para un poco que ordenarlo, ¿no? Porque hay bastante literatura y, bueno, pues para ver si os puede servir, ¿vale? Entonces, en principio, lo que se plantea aquí, ¿qué ocurre cuando tú te desvías en tu grupo de las opiniones, de las normas, de las reglas, ¿no? Del juego? ¿Qué ocurre, no? Desde una perspectiva funcionalista, es decir, si las normas cumplen una función, ¿vale? Lo que intentamos es, cuando alguien se desvíe, corregirle, algo haremos, o lo volvemos para adentro o lo expulsamos. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es eso, que no se fragmente el grupo. Si todos pensamos igual, pues seguimos, ¿no? Para bien o para mal. Esta es la idea inicial y la que nos viene de sentido común. ¿Para qué el grupo pone normas? ¿Para qué la sociedad pone normas?
¿vale? ¿Estamos tan convencidos de que realmente es así? Esa es una visión mayoritaria, tradicional. Aunque luego hay que reconocer, ¿vale?, que hay ya otra forma de entender las cosas, ¿no? Incluso a los desviantes no solo se les tacha de desleales, desde otra perspectiva es al revés, leales. ¿En qué sentido? Cuando observan a algunos miembros que ciertas personas del grupo están traicionando los valores profundos de ese grupo. No solo traicionando, pues se ve mucho en los partidos, sino aprovechándose de su condición, ¿vale?, y, bueno, entrando incluso en prácticas corruptas, ¿no?, algunos miembros de ciertos partidos, ¿no? Entonces, claro, los que están haciendo eso, al desviante, vamos, le ponen de todo, y desde fuera, como se desvía de las normas, no, se desvía de las normas, está cuestionando, criticando lo que están, las prácticas que están haciendo ciertos individuos. Por tanto, de alguna forma, lo que viene a decir es que, aunque a primera vista nos parece esto bien, resulta que no, que el que critica puede ser más leal realmente, porque cuestiona, ¿no? Y de hecho, la raíz de los cambios en los grupos y en las sociedades viene por los cuestionamientos minoritarios, que en un principio se rechazan, como es lógico. Si se aceptara las críticas desde el primer momento, y cualquier crítica, imaginaros, o sea, que no se sostendría nada. Entonces es normal que haya primero una reacción en contra, ¿no? Pero depende, bajo ciertas circunstancias, cómo pueden triunfar, digamos, los aspectos minoritarios y ser muy saludable en realidad, ¿no?, para la propia vida de los grupos. Bueno, el primer, digamos, planteamiento, es que lo resumo mucho ahí, varios autores, ¿no? Pues Festinger, que sabéis que también es el autor de la teoría de la disonancia, o sea, es un autor muy conocido en psicología social, ¿vale? Ahí empezaron un poquito ya los estudios un poquito más rigurosos sobre este tema y, bueno, la idea es sobre todo esto, ¿no? Los grupos partimos de que va a haber sí o sí una presión hacia la uniformidad. Es decir, como demos cabida a que la gente cuestione cada cosa que hacemos, este grupo no dura ni una semana, ¿vale?, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, en base a dos elementos principales. El grupo necesita estar unido, ¿vale?, y seguir unas normas para, digamos, establecer una realidad. Esto es lo que cuenta, esto es lo válido, esto es lo que aceptamos, el heurístico decíamos, ¿no? Y como hay un cierto consenso, vale, a lo mejor nos estrellamos, pero nos estrellamos todos de acuerdo, ¿vale? Y por otro lado, desde una perspectiva, seguimos funcionalista, como hemos dicho, que los grupos persiguen metas, persiguen objetivos, ¿vale? Digamos que en función también, esto va en grados, ¿no?, de la desviación, la calidad y la intensidad de la desviación, claro, el grupo reacciona, ¿no?, ante cosas que no tienen más relevancia o no cuestionan la realidad principal del grupo, no se van a mover, ¿no? Pero en la medida en que se detecte que va al núcleo de la cuestión y que puede poner en cuestión el propio grupo, ¿vale?, pues claro, la gente presiona. No solo presiona, sino que la sociedad, como sabéis, ha generado esto que hablamos a veces de la autocensura y todo este tipo de cosas, ¿no?, que a veces implícitamente, escritores, que gente que era más crítica, a veces inconscientemente, y nosotros mismos, ¿no?, en ciertos contextos, bueno, pues un poco llevados por eso, ¿no? Se instala una especie de autocensura que en definitiva es eso, ¿no? En definitiva, si el desviante toca las narices mucho al grupo, pues claro, no se le puede convencer, como decías, pues se le expulsa directamente, ¿no? Para eso todos los grupos y todas las sociedades tienen sistemas. Cartwright, que es otro autor clásico, ¿no?, pues bueno, él se centró más en las causas, o hablaba de las causas, entonces, bueno, aludía sobre todo al mantenimiento, veis que son cosas parecidas. Hay otro autor que se llama Orkuhl, ¿no?, que, bueno, pues sobre todo diferenció esto que hemos dicho, ¿no?, de relaciones inclusivas o de exclusión. Inclusivas es decir, venga, va, vuelve al redil, te vamos a aceptar de nuevo, ya sabemos que te has equivocado, aquí tienes tu sitio, ¿no? O de exclusión, ¿no? Sistemas que tienen los grupos de expulsión directa. Digamos que luego otro autor, ¿veis?, os pongo en mayúscula, Schatter, ¿no?, digamos que combinó, en sus estudios combinó varias cosas. Primero, en vez de hablar de los grupos en general, él hablaba del grado de atractivo del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que la relevancia del grupo para mí
condiciona también, ¿no?, la reacción que vamos a tener, ¿vale? Entonces, no cualquier grupo, depende, hay grupos con alta atracción y otros con otra, y las reacciones son diferentes. Después, relevancia del tema. Esto ya lo apuntó alguien, no vale decir en general, sino, ¿es importante para el grupo esa norma? No. Y el tipo de participantes, ¿no? Ahonda mucho más para estudiar mejor. Entonces, tú en los grupos te encuentras al conformista, que casi siempre dice siempre que sí, el desviante, que casi siempre está pinchando, y el cambiante, que bueno, unas veces que sí, otras veces que no, ¿no? Pues, construyó un diseño experimental teniendo en cuenta esas tres condiciones, con dos valores, y bueno, al final algo que sospechamos, mayor rechazo al desviante, sobre todo al desviante, y sobre todo en grupos cohesivos. Es decir, cuanto más cohesión, más atractivo era el grupo para los individuos, más se daba esta. ¿Hubierais hecho un pronóstico diferente sin saber los resultados? Pues seguramente no, ¿no? Es un poco la dirección en la que podíamos prever. Cuanto más cohesivo es un grupo, ¿vale?, más rechazo hay hacia un desviante, y sobre todo al desviante, es decir, aquel que claramente cuestiona, ¿no?, al propio grupo. Vale. También se han hecho algunos otros estudios. Oye, y lo de el grado en que discrepa, si lo calificamos entre de un poco extremo a muy extremo, ¿eso influye? Pues sí, también influye, ¿no? Cuanto más extremos son, digamos, los que se desvían de la norma, menos influyentes son en la posición del grupo, ¿vale? Pero vino alguien a apretar un poquito más y tenía que ver con el propio contenido que defendía, es decir, opuesto o no opuesto a la norma principal. O sea, ya verás si soy muy extremista en un sentido o en otro, sino incluso hay diversos tipos de extremismo. Es decir, en algunas cosas a lo mejor yo soy muy centrado y en otras no. Soy muy extremista. Entonces, no, es decir, no vale solo con ser extremista, sino extremista en qué. Bueno, veis, de alguna forma va perfilando una idea más clara. Y luego hay otro tema que es sobre la motivación hacia el consenso. ¿Qué quiere decir esto? Tú antes aludías al tiempo para que un grupo espabile, ¿no? En los experimentos de estos tipos se habla de eso, ¿no? Se da una tarea a un grupo y se le dice, tienes media hora, tienes 5 minutos. Es decir, cuando tienes condiciones externas que te presionan, por lo tanto estás muy motivado a lograr el consenso, que en psicología individual se habla de eso, clausura cognitiva. ¿Habéis oído este término? Clausura es de cerrar un tema. Es decir, en vez de cuando estás atascado y, en fin, imagínate, yo qué sé, que tienes que presentar un examen y no. La clausura cognitiva es que quedan 5 minutos, ¿qué hago? ¿Con qué me quedo que es bueno o no una respuesta? Cuando te ves en este tipo de situaciones trasladado al ámbito de la clausura colectiva, cognitiva colectiva, es decir, un grupo, oiga, ustedes no pueden seguir aquí, tienen que tomar una decisión ya, ¿vale? En esas situaciones hay mayor rechazo. Es decir, si tenemos muchas prisas porque hay que tomar una decisión, fijaros, desgraciadamente, cuando pase el tiempo, todos estos fenómenos que estamos describiendo aquí, cómo se reproducen en situaciones reales. No, yo estoy convencido que no entro ahora a valoraciones políticas, nada. La gente que está realmente, que ha tenido que tomar decisiones y demás, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Valencia, en otros fenómenos, que son equipos que están ahí, o sea, que que hablan de información y toman una decisión. O sea, muchas veces no los imaginamos así, ¿no? Pensamos por la proyección del que figura, el político de turno, el presidente, el otro, no sé. Bueno, pero luego hay gente que está ahí valorando. Bueno, pues todos estos procesos seguro que y les pueden llevar precisamente a tomar decisiones a veces erróneas, lentas, precipitadas, porque vamos, nadie supone que, en fin, que la gente intencionadamente quiere provocar nada, ¿no? Simplemente pues por incompetencia, por los grupos, en fin, las presiones que tienen, pero hay gente ahí tomando decisiones, vamos, manejando información, no es una cosa, me parece que como que viene por ahí, ¿no? Y decide, no, son personas, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, también se ve generalmente que se obtiene mayor rechazo a las personas discrepantes, ¿vale? Bien,
Bueno, esto era así, ese es el marco inicial. Ahí os viene el cuadro 6, viene uno de esos experimentos de Kurlansky, pero bueno, lo leéis, no tiene mucha dificultad entendiendo. Pero, fijaros, luego plantea, a partir de aquí se plantea otro enfoque que ya hemos dejado entrever, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor esto de la desviación hay que tener amplitud de miras, ¿no? Igual esto va más allá de cómo se castiga o no, o se penaliza a la gente que se desvía, ¿no? O se le intenta persuadir. A lo mejor hay algo más. Y el algo más, hay un par de autores que ahí está mal escrito, yo creo, que al escribirlo me parece que lo he escrito mal, lo de Hosday no, pero Hetten, no creo que está, bueno, es igual, lo consultáis ahí. Es Hetten a secas. Vale, entonces, es que es una psicóloga social, creo, holandesa. Bueno, ellos se replantearon, ¿vale? Y le dieron vueltas a la cabeza, ¿no? Y estudiaron con un poquito más de detalle lo que significa realmente desviarse en los grupos, su valor positivo o negativo. La posición mayoritaria de corte funcionalista, pues la gente que se desvía pone trabas al grupo, hace que se fragmente, ¿vale? Y entonces dijeron, ¿y por qué no a lo mejor la deslealtad en ocasiones puede tener un punto positivo? Y ese es un poco el trabajo que ellos realizaron, ¿vale? A través de, primero, una diferenciación de temas. Primero, ¿qué entendemos por desviación? Vamos a caracterizar, claro, desviación puede significar diferentes cosas. Entonces, establecieron eso. Se refiere a una norma destacada, o sea, quitaron del medio otro tipo de normas que realmente en un grupo no son relevantes. Se da en un contexto definido, muy importante en psicología social, ya que hablamos que lo social impregna las decisiones, los pensamientos y los comportamientos, pues en un contexto definido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor en ciertos contextos hay normas que son importantes y en otros no tanto. ¿Vale? Os pone ahí un ejemplo, no sé si hasta llevar una gorra o no, que tampoco es que sea. Pero claro, en clase casi nadie, vamos, no estaría bien visto, ¿no? Que alguien llevara una gorra. En fin, el contexto es muy importante y el tiempo. ¿Vale? Sabéis que ya es una visión más dinámica donde se contemplan aspectos que pueden determinar el significado real de la desviación. ¿Vale? Después, los tipos de desviación podrían ser porque, digamos, se incumple algo, y en ese caso hablaríamos de desviación negativa, esto ha sido alguna pregunta que han puesto a veces, o porque se cumple de manera extrema, que sería desviación positiva, le parece que es una desviación positiva. Bueno, en ese sentido, ¿no? Que se lleva a un extremo el cumplimiento de la norma que puede ser incluso perjudicial, ¿no? De hecho, hablando de esto de lo de Valencia, pero hay, los autores aquí recogen el caso de algunos accidentes aéreos que por ser tan rígidos en cumplir los protocolos, me acordaba esto otro día cuando veía algunas declaraciones, de yo llego hasta aquí, tú no, si tú no me tan rígidos en algunos accidentes de aviación que se pudieron haber evitado. Pero como había que seguir entre el piloto, el copiloto, el que va haciendo, en fin, los radares, el oficial que va controlando, cuentan esos casos, ¿no? A veces que algunos accidentes a veces han producido por seguir rígidamente, ¿no? Y no romper en algún momento esa, bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay desviación negativa, ¿vale? Norma y te desvías, o positiva. Aplicas, es una desviación extrema en el sentido de hacerla, cumplirla al 100%, ¿no? Sin moverte un hilo. Entonces, bueno, pues puede ser también problemática. Motivos para la desviación. Fijaros cómo van generando una estructura con sentido para esa nueva forma de entenderlo. Desvinculación, deslealtad o pérdida respecto al grupo. ¿Vale? Lealtad y preocupación por el grupo. Ahí ya meten su nueva visión. Rebelión moral. ¿Vale? Sabéis que esto se ve mucho en los partidos políticos, ¿no? Se da mucho cuando hay ruptura, ¿no?, de algunos partidos y se crean otras facciones o grupos minoritarios, ¿no? Y, digamos, expresar el carácter único y las diferencias del individuo, ¿no? Es decir, de alguna forma,
cuando estamos estudiando la desviación, lo que nos sugieren estos dos autores, Heppen y Holmes, lo que quieren decir es eso, ¿no? Que tenemos que ver o estudiar cuáles son los motivos antes de decir que una desviación es mala, es buena, es contraproducente o puede ser positiva, ¿vale? Porque a veces puede expresar eso. Yo simplemente no me gusta el grupo, me desvinculo de él. No, yo me desvío porque creo que los principios fundamentales del grupo son estos y como me preocupo por él, no estoy siguiendo las normas que actualmente marca, por ejemplo, la dirección, una rebelión moral. Llega un momento en que mis principios morales entran en contradicción y entonces dimito y me voy. O no, o me quedo y lucho dentro. Otras que hay gente, bueno, pues que efectivamente ve que el grupo le abruma la bruma y está perdiendo su individualidad, o simplemente, que también se da muchas veces, hay gente que provoca una desviación porque está buscando un beneficio tangible, instrumental. Sí, no es una desviación ni moral ni honesta, ¿vale? ¿Ves? Tenemos un retrato mucho mejor, ¿no? de lo que es la desviación de lo que teníamos hasta ahora, ¿vale? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿vale? Estas dos autoras lo que hablan que en realidad, ¿no? Cuando estudiamos la desviación, realmente aparecen dos motivaciones opuestas. Por un lado, me opongo a la opinión dominante, ¿vale? No importa la deslealtad, aún no se siente vinculado al grupo, esta casi era la inicial, ¿no? Bueno, pierdo el interés por el grupo, por tanto, bueno, tampoco es una. O mi lealtad realmente al grupo me lleva a desviarme y expresar una opinión contraria al sentir general del grupo. Fijaros, sentir general. Esto da para más, ¿eh? El sentir general, nos están diciendo estos autores que en algunas ocasiones las normas escritas están ahí, ¿no? Que realmente yo recuerdo siempre esto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los partidos políticos o las empresas o las universidades tienen algunas normas que definen ciertos protocolos, pero luego en realidad toma otros caminos, ¿no? La empresa, la organización o el partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, las normas no siempre, repito, son las que están escritas, los principios, los objetivos que se marcan, sino algo más, ¿no? En algunos casos puede venir representada simplemente por ese sentido general, ¿vale? Y bueno, pues esto que pone ahí, el tocar el silbato, no sé si lo habéis oído alguna vez, se asocia generalmente a investigación, tocar el silbato, llamar al orden, cuando alguna persona o personas en los grupos se rebelan, dice, oye, os estáis pasando, ¿no? Y hay gente que se está aprovechando, ¿no? Y bueno, pues está haciendo unas prácticas incluso corruptas, ¿no? Y aprovechándose de una situación, valiéndose, ¿no? de su posición en el grupo y poniendo una pantalla donde aparentemente todo funciona muy bien y el desviado es el malo, ¿no? Entonces, tocar el silbato hace relación a eso, ¿no? A aquellos individuos que tocan el silbato diciendo, aquí pasa algo, ¿no? Y que les lleva precisamente a esa rebelión, ¿vale? Bueno, algunos de los motivos para rechazar al quien se desvía o al que está en desacuerdo, ¿vale? Podrían ser estos, según ya esta nueva perspectiva. Recuperar el carácter positivo del grupo, ¿vale? Restaurar la cohesión del grupo, recuperar la marcha del grupo hacia sus metas o restaurar la autoimagen amenazada, ¿vale? Cuando los de arriba, en grupos, en partidos políticos, en instituciones, en empresas, se dan cuenta que hay alguno tocando el silbato, ¿vale? Incluso lanzan diatribas y de todo, ¿no? Y lo envuelven de manera muy convincente a veces los mensajes contra el que está llamando la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma el que se revela, de alguna forma, ¿no? Está cuestionando, ¿no? Y ese cuestionamiento va directo contra los propios intereses, ¿no? Que tratan de aprovecharse la gente, ¿no? Que controla, domina los grupos, ¿vale? Habéis entendido la idea, ¿no? Por dónde va y está muy clara. En definitiva, como dice ahí luego en el resumen, ¿vale? Yendo más allá, y lo veremos en la influencia minoritaria y mayoritaria, en realidad es saludable, ¿no? Ya eso se dice, ¿no? Luego no siempre se acepta, ¿no? Pero es saludable la crítica, que la gente cuestione
lo que damos por bueno en los grupos, ¿no? Es una fuente, incluso, como dice ahí, esta de creatividad y de renovación, ¿no? Por parte de los grupos, ¿no? Bueno, es algo que desde otros acercamientos lo daríamos por bueno. Vale. Después, otro punto que toca en relación a la desviación, que tradicionalmente ha sido un tema muy importante en psicología social, es el famoso efecto de oveja negra, ¿no? ¿Recordáis, no? ¿Os acordáis lo que significaba, no? Efecto oveja negra, en definitiva, es, a ver, la tendencia siempre es a favorecer a los propios del grupo, ¿no? Eso es el principio general, ¿no? Veo más favorablemente a los miembros de mi propio grupo que a los de los otros, ¿vale? ¿Qué ocurre con el efecto oveja negra? ¿Qué descubrieron? Que, aunque en principio vemos mejor a los de nuestro grupo, cuando el de nuestro grupo se desvía, no cumple alguna norma relevante, no cualquier norma, por muy de nuestro grupo que sea, oveja negra, lo tratamos peor o lo valoramos peor que a la misma persona, a otras personas, mejor dicho, de otros grupos distintos a los nuestros que también incumplen esa norma, ¿vale? Ya lo hemos visto un poco y esto es lo que quiere decir, ¿no? Y por qué lo digo. En este caso nos trae una colación dos modelos que, bueno, pues han tratado de, digamos, explicar también el efecto oveja negra, ¿no? Pues ya sabemos lo que significa. Y os lo podrían poner, alguna teoría de estas. Es la teoría de la dinámica subjetiva, ¿vale? De alguna forma dice que los desviantes son rechazados, bueno, la línea que habíamos visto, porque hacen peligrar el consenso, ¿vale? Las diferencias entre quien cumple y quien no permite mantener la validez, es decir, la validez de lo que traemos entre manos, de nuestro grupo, del sentido que tenemos, de lo que somos como grupos, ¿no? ¿Vale? Y entonces, bueno, de alguna forma permite, ¿no?, buscar ese equilibrio entre, por una parte, rechazar a alguien que ve nuestro grupo, ¿no? Al fin y al cabo habíamos dicho como principio que tendemos a favorecer a la gente de nuestro grupo, pero por contrapartida mejoramos, ¿no?, o conciliamos ese aspecto del rechazo a alguien nuestro con, digamos, esa imagen positiva del grupo, es decir, aquel que cuestiona o, mejor dicho, incumple algunas de las normas relevantes fuera, ¿vale? Pues es lo que... Porque, claro, muchos autores decían, esto a nivel teórico es una contradicción. Si está establecido que favorecemos a los nuestros estudiantes, ¿por qué en este caso no? Cuando digamos, el incumplimiento es similar, es relativo a una misma norma. Bueno, pues para eso, para conciliar o buscar un equilibrio entre la propia imagen positiva del grupo y que van a existir, ¿no? Existen gente que se desvía, ¿no?, que llama indeseables. En el modelo de socialización de grupo introduce un elemento más que tiene que ver con el estatus. ¿Cómo interpretaríamos esto? El oveja negra, si tiene un estatus alto, moderado o bajo, ¿se le trata igual a la hora de rechazarlo? Bueno, es otro matiz. Cuanto más alto tengas tu estatus, peor se acepta que te hayas, vamos, que no hayas incumplido una norma central. Es un matiz más, ¿vale? De hecho, incluso existen estrategias diferentes, ¿no? También el estatus nuevo, es decir, alguien que acaba de entrar en el grupo, le vas a dar una oportunidad, tratas de persuadirlo. No es lo mismo que con los consolidados, que tienen un estatus ya de veterano, ¿no? Y todavía hay algo más. Sin embargo, esto del estatus es relativo. El liderazgo, en definitiva, es otro ejemplo más que todavía afina un poquito más, ¿no?, las predicciones. A los líderes se les da un cierto crédito, es decir, se les permite en alguna medida, algunas transgresiones. Y que aunque hemos dicho que el estatus de miembro en el grupo, referido a si eres ya veterano, senior, marca, digamos, la sanción, ¿no?, a tu incumplimiento, en el caso de los líderes, en general, se ve eso, ¿no? Hay una cierta tolerancia, se le permite. Alguien podría expresar, bueno,
a algunos líderes se les permite bastante y a otros menos, ¿no? ¿Vale? Pero siempre, fijaros, que sirvan a los intereses del grupo. O sea, si detecta el grupo que en realidad se ha saltado alguna norma, pero nos va a beneficiar al final a todos, vamos a darle crédito, ¿no?, a ese líder, no lo vamos a juzgar. ¿Vale? Y bueno, esto ya es la tendencia general. En situaciones de conflicto con otros grupos, conflicto real, ¿vale?, hay una sensibilidad especial, pues se llama sensibilidad intergrupal, ¿vale? Y ahí sí que todavía se evalúa más negativamente al miembro del grupo que critica al grupo. Pero no en cualquier conflicto, sino en aquellos ya de una cierta intensidad, ¿vale? Bueno, le vais echando un vistazo. Ah, bueno, esto era lo de el grupo relevante, perdón, tarea, norma relevante, tarea irrelevante, endo y exo, para que veáis un poco las diferencias. ¿Dónde se ve dónde veis el efecto oveja negra? ¿Eh? ¿Y dónde, sobre todo? Esto es evaluación favorable, 5. ¿Veis? Al endo, la persona que cumple, 6. Del ESO, bueno, se le valora menos, porque, pero bueno, se le da valoración. ¿Qué ocurre aquí? En vez de fijaros esta misma tendencia en las tareas irrelevantes, ¿veis? De más a menos, aquí es al revés. El del endo es menos y este es más. O sea, si no se hubiera dado esto, no se cumpliera el efecto oveja negra, este del endo debería estar, pues eso, superior al del exo, o sea, el 4, el 5, ¿vale? Muy bien. Los roles del grupo. Ya hemos visto cohesión en su momento, hemos visto normas, vamos a por los roles. Muy rápido, los roles. Evidentemente, si profundizáis a nivel teórico con varios libros, muchas veces uno llega, se voy a poner un poco de orden, porque no terminas de ver exactamente los matices, ¿eh? De hecho, los roles no dejan de ser en parte normas. Si es las funciones que esperamos que cumpla alguien y el comportamiento esperado, eso se termina reflejando en algunas normas en general, ¿vale? Bien, y también está relacionado con los estatus, pero no es lo mismo, no hay que confundirlo a nivel teórico. Entonces, se define como comportamiento de la persona que ocupa una posición, profesor, alumno, médico, enfermera, paciente, familiares de los pacientes, personal administrativo del hospital, una posición que implica una serie de deberes y derechos hacia uno o el conjunto de los miembros. Esa es la definición, digamos, teórica. También conducta propia del que ocupa una posición en el sentido de que se supone, ¿no?, funcionalista de nuevo, perspectiva funcionalista, que a través de esa función cumple con las metas del grupo, ¿no? Por eso nos repartimos las funciones, para a través de esa coordinación entre funciones lograr lo que el grupo persigue, ¿vale? Carácter formal o informal. Los roles pueden estar definidos, incluso descritos con detalle, y, o no, o informalmente, ¿vale? Informalmente, bueno, pues en principio no están establecidos, pero van surgiendo en los grupos de manera espontánea, ¿no?, durante, ¿no?, la realización de tareas, la interacción, etc. ¿Cómo podemos medir los roles? Pues nada, observando a los grupos, como dice, hay patrones de conducta. Ah, mira, los médicos siempre hacen esto, o generalmente tienen este patrón de conducta. Las enfermeras el paciente bueno, pues este es paciente. Vale. Observando desde fuera y podríamos, si vemos que no, que hacen todos lo mismo y no hay un patrón diferencial, pues lógicamente no hablaríamos de errores. Observación sistemática. Como somos psicólogos, ya sabéis que empezó con fuerza lo de los autocuestionarios y hay uno muy famoso que es el SINLOG. Si lo queréis hacer, yo creo que está en internet,
hay una universidad americana, yo creo que también lo tiene colgado, me parece, en sus redes, y se puede utilizar. Bueno, ahí lo que hacemos es pasar un cuestionario, ¿vale? Y Bales fue el que lo elaboró y, bueno, pues te va haciendo una serie de preguntas para detectar los roles que se dan dentro de un grupo, ¿no? Ahora veremos que hay muchas denominaciones, ¿no? O sea, que los roles son muy amplios, ¿no? Muy generales a la hora de luego concretar. Y, bueno, lo bueno de la observación sistemática es esa, ¿no? Que como todos rellenan el mismo test, pues puedo comparar, ¿no? De distintos grupos, ¿no? Para ver si se dan o no se dan esos roles, ¿no? Los roles de este grupo se repiten en otros grupos de alumnos, o sea, el simpático, el hablador, el listo, el que nunca dice nada, bueno, imaginaos que son los roles típicos de una clase, ¿no? Es una forma también de entender los roles, ¿no? El que siempre pregunta, el que nunca pregunta, lo que sea, ¿no? Podríamos comparar en distintos grupos a través del siglo y ver un poco cómo se distribuían los otros. Y las autodescripciones de los propios individuos, ¿no? Pues ya está, ¿vale? Bien, diferenciación. ¿Os acordáis de la diferenciación cuando hablábamos en la estructura, cómo se generaba? Bueno, diferenciación es, oiga, en una extinción ya hecha, pues bueno, ya están los roles, ¿no? Definidos. Luego es cierto que cada uno le da su propio punto, ¿no? Aquello del maestrillo y el librillo, ¿no? Pero ¿cómo surgirían los roles? ¿Cómo surge? ¿Cómo 10 individuos, cómo van diferenciando sus funciones? Si nadie les dice nada, ¿no? Vale, pues tiene que ver con, primero, ¿este grupo qué es? Pues vamos a hacer un coro, vale, pues a ver, ¿quién dirige? Pues no sé, ¿quién? A ver, las voces, ¿quién? No sé. Es decir, empezaríamos, ¿no? En función de qué metas perseguimos y ver la gente que hay allí, qué tipo de cosas puede hacer, ¿no? ¿Vale? Como decimos ahí en rojo, que lo hemos comentado, ojo con la diferenciación extrema. No, yo solo puedo llegar hasta aquí. No, pero es que esto te corresponde a ti. Oh, es que según mi contrato de trabajo, empezamos con protocolos exagerados y da lugar a la disfuncionalidad, ¿vale? Ordenar el funcionamiento del grupo, hacer predecir, ¿vale? Si yo sé que tú eres el director del coro, pues ya sé lo que te puedo decir, ¿no? Si tú eres el de los tenores y el otro es de los bajos y el otro, pues, es decir, que en definitiva, gracias a conocer los roles, pues los demás podemos tener un guión, ¿no? De cómo movernos, ¿no? También por la autodefinición de los miembros dentro del grupo, ¿no? Hay gente que a sí mismo se atribuye una serie de funciones, ¿no? ¿Vale? Y también incluso los miembros desviantes también sería un rol. Ya no son todo funcional, que bien, sino acordar lo que acabamos de decir. Hemos cuestionado una visión tradicional de las normas, perdón, del desviante, que hay que deshacerse de él, que no nos rompa la unidad de grupo, decir, hombre, vale, pues de alguna forma también el rol de desviante, ese es un rol, ¿no? En los grupos, aquel que, el pepito grillo, que los hay también, ¿no? En los grupos, pues bueno, pues es un buen papel también, ¿no? Porque puede llevar a los grupos a tomar conciencia, ¿no? Sobre, en fin, las cosas que hacen, se están estancando, no avanzan, o incluso problemas de otro tipo, ¿no? Morales o ligados a corrupciones, ¿vale? Bueno, pues estos son un poco cómo pueden darse lugar a que en un grupo surjan diferentes roles. Avanzamos, ¿no? Si esto nos deja, es que no quiero perderme. ¿Cuáles han sido los estudios, ¿no? Ahí os pone evidencia empírica de la diferenciación de roles, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí nos presenta algunos, si nos quiere presentar la transparencia. No, no quiere. Bueno. A ver, nos presentan varios autores que en su momento fueron elaborando distintos estudios, ¿no? Relativos a cómo emergían los roles. Por eso dice evidencia empírica. Cuando ya pasamos, bueno, pues
reflexionar y comentar un tema, a ver qué estudios. Igual que antes hemos dicho de las normas, Sheriff, Newcomb y otros autores, pues aquí no sé por qué ahora no me termina de funcionar, ¿no? Entonces, los primeros autores, ¿vale? Desde una perspectiva funcionalista, dicen, ¿por qué los grupos generan roles, ¿no? Y en función de una serie de propiedades, mejor dicho, de problemas que tienen que resolver los grupos, digamos, en general, ¿no? Entonces, aquí nos hablaba, ¿vale? Roles de logro de metas, roles expresivos, adaptativos e integrativos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un rol integrativo, ¿se os ocurre alguno en los grupos? Producido un error, ya sabemos que se ha producido un error. Sin embargo, está aquí grabando. Ahí. Bueno, vamos a hacerlo de siempre. A ver si funciona esto. Es que si no... Es que si no me pierdo. ¿Se os ocurre algún ejemplo de rol integrativo? ¿Qué creéis que quiere decir rol integrativo? Pues alguien que intenta integrar a los demás, ¿no? ¿Qué es un rol expresivo? ¿En los grupos nos sentamos como robots a hacer tareas? No. ¿Qué ocurre en los grupos? Hay emociones, ¿no? Hay gente que discute, hay gente que no se cae bien, hay gente que cree que le están pisando su terreno, hay gente que relaja el ambiente, hay gente que lo crispa. Es decir, lo que quiere decir que hay una posición dominante en los inicios de los estudios de psicología social donde se indica que en los grupos, además de que la gente trabaja para hacer cosas, y eso serían, digamos, los de logros de metas, pues tú haces esto, tú aquello, tú escribes esto, tú buscas la bibliografía, ¿vale? Hay otro tipo de cosas que ocurren en los grupos. Hay gente que ríe, otros que no, otros que están cabreados. Es decir, que hay una conjunción, en definitiva, de roles que tanto lo emocional, lo expresivo, como lo de tarea y adaptativo, terminan, si se dan un cierto equilibrio, consiguiendo que los grupos funcionen. ¿Habéis entendido esta idea, no? Entonces, lo que hacen en la tradición en psicología es partir de esas dimensiones, ¿vale? Y a partir de ahí identificar una serie de roles dentro de los grupos que consiguen. Se supone que estoy grabando, ¿no? Ahora sí que está el este encendido, ahora no sabemos. Dice iniciar grabación, o sea que esto se ha ido del todo. Lo siento, ahora me conecto de nuevo.
Bueno, hola, estamos de nuevo. Es esto no. Estamos de nuevo por aquí, no sé si... Ah, vale. Lo siento, hemos intentado varias opciones, pero no ha sido... Ah, pues mira, se seguía grabando. Bueno, pues no sé qué nos habrá grabado aquí. A ver si ahora no se atasca. Vale, esto ya lo hemos explicado mientras estábamos aquí en clase. Recordar, ¿no?, cómo empezó la investigación sobre cómo se generan los distintos roles. Empezaron así. Un grupo tiene que dar cuenta a una serie de problemas y lo hace a través de establecer unas metas, aspectos expresivos de ánimo, integración, en fin, conciliar el grupo, eliminar, bajar la tensión, adaptativas, integrativas de que la gente también un poco se sienta parte del grupo. Es decir, bueno, esto que se llamó genéricamente que hay conductas instrumentales y socioemocionales. Estos son siempre, en psicología es muy común, ¿no? ¿Hasta dónde llega lo instrumental y lo socioemocional? ¿Cómo establecemos una diferencia tan radical? Bueno, pues porque a nivel teórico nos interesa más. Es como cuando hablamos emociones, cogniciones y conductas, y las separamos porque son conceptos diferentes. Pero en la práctica, ¿vale?, van al unísono. Pues lo mismo, en los grupos hay roles que tienen que ver con aspectos instrumentales. Chicos, vamos a trabajar. Trae esto, tú aquello, tú tal. Chicos, venga, vamos a relajarnos un poco, no os cabréis, bajar un poco el tono, cuenta un chiste uno, y conductas socioemocionales, ¿vale? Bales también lo detectó eso en los líderes, como hemos dicho, dos grandes tipos de liderazgo, ya lo veremos en el tema siguiente, ¿no? Un líder orientado a la tarea o emocional, o ambas, ¿no?, que es el líder ideal, ¿no? Entonces, bueno, el líder orientado a la tarea, de un modo exagerado, porque esto no es todo o nada, es aquel que preferentemente le da prioridad a aspectos que tienen que ver con la organización del trabajo, la planificación, el control, en fin, ¿vale? El líder socioemocional es que anima, estimula, en fin, se pone en lugar de la gente, está pendiente de sus problemas. Pues bueno, esos son dos tipos de liderazgo detectados. ¿Vale? Por tanto, la tipología clásica, es lo que queríamos decir, hay roles de tarea y roles de construcción y mantenimiento. Como hemos comentado, ahí tenéis luego un cuadro, ¿no? Estos dos autores lo que hicieron es a ver si esos estudios iniciales se mantenían, ¿no?, desde 1948 a 1995, y ya hemos visto que en parte se mantenían, pero en partes no, ¿no? Entonces, el análisis factorial, como sabéis, pues trata eso, ¿no?, de ir depurando ítems informativos de tal forma que yo dé cuenta de algo, por ejemplo, la personalidad, siempre os pongo este ejemplo que es el más fácil que veis, ¿no?, y a través del 16PF, nos conocéis, ¿no? El 16PF es un test psicométrico, ¿no?, que dice que la personalidad la podemos reflejar a través de 16 factores, ¿vale? Y con esos 16 factores, puntuando en una dirección u otra, nos da un retrato. Bueno, el análisis factorial, lo que trata de hacer los análisis factoriales a nivel estadístico, que los habéis estudiado, yo creo, ¿no?, pues es ir depurando para ver si un hecho, un rasgo, lo que sea, lo podemos explicar con pocos factores en vez de con 10. Si lo explicamos con 2 en vez de con 10, pues, y bien explicado, eso tiene que ver con la varianza que explican. 20, 14 o 8 puede parecer poco o mucho, eso es otro problema, ¿no? Entrando en dinámicas estadísticas, habría que comprobar si estadísticamente significativo 20 es mucho o es poco, ¿vale? En teoría es bastante. O sea, un factor explique el 20, quiere decir que a través de ese factor podemos explicar el 20% de un rol, ¿vale? Entonces aquí, como veis, en la página hemos dicho, en la 142, vamos, antes en este libro, en el cuadro 9, ahí tenéis cómo en el estudio que hicieron, esta comparación, encontraron distintos factores, ¿no?, que podían explicar los roles que habían encontrado inicialmente Ben y Sitz, ¿vale? Y bueno, como siempre, esto me lo estaba dejando, al final hay unas pequeñas conclusiones relativas a, en algunos estudios que se ha encontrado, ¿no? Fijaros, relación entre roles de tarea y mantenimiento. Si esto fuera muy alto, ¿qué significaría? Imaginaos que la correlación es muy alta. ¿Qué significaría?
llevados a sus extremos, cuando hacéis análisis estadísticos. Esto es un problema, cuando se encuentra porque realmente si dos cosas están tan correlacionadas, probablemente digan lo mismo, haya que reinventarse y hablar de otras cosas, ¿no? Si está muy relacionado, ¿qué diferencia hay entre hablar de tarea y si son lo mismo, si están muy correlacionados? Que exagero un poco, ¿no?, la explicación. Los roles de mantenimiento se relacionan negativamente con los individuales, claro. Los individuales hemos visto los negativos que van en dirección de buscar el propio beneficio, ¿no?, en los grupos de algunos individuos. Pues claro, ¿cómo va a correlacionar, ¿no? Cuanto más armonía busco, menos beneficio individual estoy buscando, ¿no? Por eso correlaciona negativamente, ¿vale? Bueno, estas son algunas de las conclusiones muy resumidas. En relación, bueno, se encontraron más cosas, ¿no? La idea de mostrar esto, tenerlo en cuenta, la idea de mostrar la diferenciación en ocasiones ha dado lugar a plantear roles muy generales. ¿Esto es una crítica? Bueno, es una forma de decir, ojo, que hablar seguidor genéricamente o integrador, a lo mejor es demasiado general, ¿no?, a la hora de estudiar en un grupo qué individuos representan estos roles o representan los otros, ¿no? Hay gente que habla de transitoriedad, otra crítica permanente en psicología de grupos y social. Damos por hecho que hacemos un corte y ya está, y vemos cómo está el grupo, cómo está en ese momento concreto, cuando en realidad son procesos dinámicos y los grupos pasan por distintas etapas. E incluso los propios individuos, ¿no?, pueden ir pasando. Sí, no es lo mismo cuando tú estás a las puertas de entrar en un grupo, qué roles se te abren, en teoría, que cuando llevas ya un tiempo o cuando ya eres senior o cuando incluso estás en una situación, como hemos dicho antes, desviante o marginal. ¿Vale? Pues otra llamada de atención, ojo, ¿no? Hablamos de los roles como algo muy estable, pero hay situaciones, contextos, grupos donde sería conveniente tener en cuenta el momento que un individuo está en un grupo en términos de las fases por las que pasa y conlleva ciertos roles, ¿no? Vosotros, vuestro rol de estudiante no es similar el primer día del primer año, del primer mes que os matriculasteis, que hoy, ¿no?, aunque no seáis a veces conscientes de ellos, ¿no? Esto es lo que quiere decir. En relación a esto muy resumido, ya estamos fuera de hora, acordaros, el sistema de estatus. Básicamente, la idea principal es: ¿a quién le doy yo más deferencia? Prestigio, interés, en base a edad, clase económica, profesional, la que sea. Y en los grupos en concreto, bueno, pues la gente se diferencia, es decir, establecemos una jerarquía diferente en base a, hemos dicho, desde esa perspectiva funcionalista, porque estimo que hay personas que van a aportar más a las metas del grupo. Entonces, eso es un proceso a veces que ni siquiera tenemos que parar a pensarnos, ¿no? Los grupos que se constituyen espontáneamente va surgiendo. A veces nos equivocaremos, porque identificamos que hablar más fuerte o más, o en fin, utilizar palabras, ¿no?, uy, este qué competente es, ¿no? Y luego a lo mejor no es. Pero todo ese tipo de simbología, que en cada sociedad tiene un valor importante, o lleva el pelo blanco, tiene canas, o se sienta siempre al principio de la mesa y no nos hemos dado cuenta, claro, como normalmente quien preside la mesa suele ser la gente que tiene más relevancia, pues este se ha sentado y sin darnos cuenta le hemos dado más importancia, ¿no?, de estatus. Y entonces se va iniciando ese proceso y el famoso tema de la profecía autocumplida, ¿no? Como yo le considero este más importante, me fijo más en él, le escucho más, el otro nadie le escucha, y claro, como nadie le escucha, pues nunca dice nada. Como nunca dice nada, pues lógicamente no tiene estatus, aunque podría haberlo tenido. Y el otro, sin embargo, al ver ese centro de atención, ¿vale?, pues termina entrando en esa dinámica. La teoría es cómo se concreta esto, ¿no?, que se llama estados de expectativas, que tiene que ver eso, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos las personas que formamos parte de un grupo sobre el desempeño? Es decir, ¿qué va a hacer cada uno de estos? ¿Qué va a aportar? Y en función de lo que sospechamos que puede aportar,
va surgiendo esa diferenciación. Es decir, vamos otorgando a la gente más o menos nivel o más o menos estatus, ¿vale? Bueno, eso os lo leéis y aquí tenéis este modelo, que es una representación del que tenéis ahí, que es una plasmación de cómo van operando tres elementos, ¿no? Primero, ¿qué atributos valoro yo? Si vamos a hacer un grupo de teatro, estábamos diciendo antes ese ejemplo, voy a valorar cosas distintas a si es un grupo que va a desarrollar un programa informático, ¿no? Evidentemente. Entonces, siempre habrá niveles altos, bajos. Y luego, dentro de los atributos, hay específicos y difusos. ¿Qué quiere decir esto? Específicos son, si busca un programador, que sepa programar. Y difusos, pues, por ejemplo, a lo mejor no es tan sensible, pero resulta que estos programadores que yo busco no trabajan en su casa individualmente, sino que por las propias características del programa tienen que ponerse de acuerdo muchas veces. Entonces, oye, algo general como saber trabajar en equipo, que es algo más general, pues a lo mejor en ese caso sí es importante, pero en otro grupo de informática, ¿vale? Entonces, yo valoro los atributos, algunos te digo, oye, es que este sabe inglés y necesitamos para la PEC traducir los artículos, pues está claro, vamos, y los otros no tienen ni idea, ¿no? Es que no se necesita el inglés, bueno, pues entonces puede venir bien, pero no es esencial, ¿vale? Patrones de intercambio, ¿eh? Es decir, cómo se van creando patrones de comportamiento, es decir, miradas, interés, escuchar más a alguien que a otros. En base ahí pongo CNV incluso aspectos no verbales que nos llaman la atención sin ser conscientes, muchas veces en esos procesos, ¿vale? Y en función de eso, pues claro, yo digo, a ver, esta persona, este no, lo voy a colocar en estatus medio, este alto, este bajo. Y se va integrando esas posiciones, va teniendo lugar y al final, pues bueno, pues surge una estructura de estatus, con individuos en un estatus, otros medio. Estatus no lo asociéis exclusivamente, que también al aspecto económico, de clase social, que evidentemente lo tiene, ¿no? Otro tipo de estatus, de otras características, y que siempre llevan asociado esas teóricas ventajas, ¿no? Deferencias o privilegios, ¿vale? Por tanto, dice, te doy estatus para que utilices mejor tus competencias, ¿vale? El proceso tiene un carácter cooperativo porque se va asumiendo por parte de todos que esa es la jerarquía correcta, ¿vale? Pues expectativa. Te doy un estatus porque así vas a utilizar mejor tus competencias y me voy a favorecer yo en mi grupo, ¿no? Esa sería, digamos, la letra pequeña, ¿no? Y nada, ya os dejo porque a lo mejor incluso alguno tenéis que... ¿Eh? Ah, a ver, ¿influye el estatus en determinado? Pues claro que influye, ¿no? Ahí os vienen algunos estudios sobre el juego, ¿no? O sea, se miente a la gente, entre comillas, se dice, pues tú en esta tarea la has hecho fatal, ya no la has hecho normal, ¿no? A otros, tú la has hecho fenomenal y no la has hecho tan bien, pero eso es lo de menos, ¿no? Y cómo en función de esas informaciones que se dan, pues luego la gente escucha, no escucha, atiende o no atiende y bueno, así se estudia. Esto es importante, por si os lo preguntan. Las características de estatus afectan a la conducta, estatus, conducta. Indirectamente, o sea, entre medios están las expectativas, es decir, las expectativas moderan el efecto que tienen, ¿vale? Si tú tienes un estatus alto, puedo predecir las expectativas que tiene la gente sobre ti, pero no directamente la conducta. Para predecir la conducta, el estatus es un moderado, no alto, su efecto. Moderado. Con el estatus, ¿vale? Puedo predecir la conducta hasta un punto. Pero lo que desde luego puedo predecir muy bien son las expectativas que va a generar en la gente. Os comento estas cosas porque, bueno, pues algunas de las preguntas luego realmente giran por ahí. Y bueno, pues ya lo dejamos aquí. Nada, disculpar que el corte que ha habido, no había forma de cargar, ¿vale? Nos vemos el próximo día y
para el tema del liderazgo, ¿no? Hasta la próxima. Gracias. Se ha debido quedar grabado.